En el video anterior conversamos sobre la cavitación en el WKB004, pero además este equipo cuenta con una radiofrecuencia bipolar de 1 MHz, de la cual estaremos conversando hoy. Nuestra radiofrecuencia bipolar puede ser utilizada tanto para tratamientos faciales como corporales, por lo que es un equipo muy completo en nuestro tratamiento en cabina. Esta radiofrecuencia, al poseer diferentes polaridades en el mismo cabezal, favorece el cambio continuo de polaridad que genera calor controlado y una acción más concentrada sobre el tejido que estamos trabajando, mejorando la circulación local y la tonicidad de la piel. Este calentamiento por radiofrecuencia genera formación de nuevas fibras de colágeno, fomenta la migración de los fibroblastos, lo que mejora el tono y la elasticidad de la piel, así como también ayuda a eliminar grasas, celulitis y la flacidez corporal de forma no invasiva, por lo que es un tratamiento complementario de la cavitación y del modelado corporal, ya que nos va a ayudar también a reducir medidas. Es importante realizar la evaluación previa de nuestro cliente porque eso nos va a dar los parámetros del protocolo que vamos a seguir. Para comenzar, vamos a seleccionar en el menú la opción de radiofrecuencia corporal y programamos el tratamiento de acuerdo a la zona. En este caso vamos a trabajar abdomen. Aplicamos suficiente gel conductor y comenzamos a trabajar sin despegar el manípulo de la piel, siempre con movimientos constantes en sentido del drenaje natural. El movimiento del manípulo debe ser siempre constante sin dejar de realizarlo en ningún momento, ni dejarlo fijo ya que podemos causar una quemadura. En el caso de los muslos, igual vamos a trabajar un modo continuo y colocamos suficiente gel conductor. Y comenzamos de forma ascendente, siempre en el sentido del drenaje natural del cuerpo. La radiofrecuencia, por ser un tratamiento donde trabajamos los campos electromagnéticos, es importante que los tejidos estén debidamente hidratados para que la conducción sea correcta. Así vamos a promover la reestructuración de los fibroblastos y la reorganización del tejido subcutáneo, para que la piel esté mucho más firme y conseguir esa tonicidad que queremos. A nivel corporal está indicado para recuperar la firmeza de la piel, tanto del abdomen como los brazos, las piernas, los glúteos. Nos va a ayudar también a reducir la retención de líquidos y drenar. También es un complemento del tratamiento de cavitación, del moldeado corporal y de la celulitis. El tratamiento a nivel corporal no debe ser más de 20 a 40 minutos. Eso va a depender de las dimensiones de la zona que estamos tratando y de la cantidad de celulitis o del estado de la dermis que vamos a trabajar. El número de sesiones mínimas va a depender de los resultados que queremos obtener y podemos ir de 5 a 10 sesiones, 1 a 2 veces por semana, siempre reevaluando a nuestro cliente. En el caso de la radiofrecuencia facial, está indicada para flacidez facial en rostro, cuello, escote, doble mentón y reafirmación cutánea. También para las líneas de expresión de contorno de ojos, pieles envejecidas o con falta de luminosidad. Este es un tratamiento que nos va a ayudar a estimular la circulación, mejorar la oxigenación de la piel y, por supuesto, antes de comenzar vamos a preparar la piel de nuestra clienta, hacer una limpieza de cutis, un peeling ultrasónico, podemos también hacer registro fotográfico y hacer una evaluación previa de la piel y preparar la piel días antes. También podemos hacer tratamiento de microdermabrasión, limpiezas de cutis profundo y trabajamos primero con el manípulo facial lo que es escote y el cuello. Lo vamos a trabajar de una manera pulsada, evitando siempre el área de la tiroides. También podemos trabajar la parte del mentón. Siempre la intensidad del tratamiento será a tolerancia del cliente, verificando que el calor sea agradable y adecuado. Haremos movimientos ascendentes y en sentido del drenaje natural del cuerpo. La duración de cada sesión dependerá del tipo de piel, pero en este caso
En la parte facial será de 10 a 20 minutos máximo. En el área del rostro podemos trabajar de forma combinada o continua, ya que esta piel del rostro es un poco más gruesa. Igual vamos a trabajar de forma ascendente, circular, y el cabezal no debe perder contacto con la piel, siempre en movimiento. Vamos a trabajar un lado de la cara y luego trabajamos el otro lado. Para el área del contorno de los ojos vamos a trabajar con el manípulo más pequeño y de forma pulsada. Podemos realizar de 5 a 10 sesiones, 1 o 2 veces por semana. Eso va a depender del tipo de tratamiento que estamos realizando, el tipo de piel. La evaluación va a determinar el tratamiento que vamos a realizar. Al finalizar la sesión también podemos colocar alguna crema hidratante o refrescante o alguna mascarilla que complete nuestro tratamiento. Cuando la persona alcanza sus objetivos se pueden realizar sesiones de mantenimiento. Entre las contraindicaciones de la radiofrecuencia tenemos que no se puede utilizar en personas con cardiopatías graves, alteraciones de la coagulación, enfermedades del tejido conectivo, personas con enfermedades neurológicas o neuromusculares. Tampoco se puede utilizar en personas que tengan enfermedades como cáncer, VIH o diabetes. Por supuesto, no se puede utilizar en pieles que tengan heridas o infecciones, o psoriasis, dermatitis o alguna piel que no esté sana. También clientes con prótesis metálicas está contraindicado para personas que tengan marcapasos, desfibriladores, obesidad mórbida, pieles rasuradas o depiladas, en pieles que han sido sometidas recientemente a algún tratamiento químico como un peeling químico, alguna quemadura, alguna cirugía. Tampoco se puede usar en alteraciones de la piel que no diferencien del calor y el frío. Si les gustó este video, no dejen de darle like y suscribirse a nuestro canal Wellco TV. Para más información de nuestros equipos pueden también visitar nuestra página web www.wellco.com.